Entonces, ese es ridículo, los pecados que tienen los sacerdotes también. En el propio Vaticano, desde hace siglos, como es la prostitución de mujeres para los propios sacerdotes y incluso la prostitución infantil. Eh, Imaginemos el ejemplo de Jesús. Si Jesús haría eso, pues es totalmente absurdo y ridículo. Eh, Obviamente que Jesús lo hubiera repudiado inmediatamente. A Jesús se le ha atacado de muchas maneras, pero hasta donde se sabe en la historia, nunca llegó Jesús a tener ni siquiera sexo, ni dejar descendencia, ni tener dinero en exceso. Era un simple hijo de un carpintero. Imaginemos la casa de Jesús, pues de adobe, barro de aquella época, un poco de madera, maderas pues normales como el pino, que son maderas baratas, ¿no? Y una ropa nada sexy, sino muy humilde, y unas simples sandalias, ¿no? Eh, Creo que la idea de Jesús es totalmente diferente a lo que nos está poniendo la Iglesia Católica, obviamente. Eh, Hemos sabido de sacerdotes pederastas, traficantes, que lavan dinero hasta de la mafia, eh, que tienen empresas armamentistas, incluso la Iglesia Católica, universidades de lujo, costosas, y que también les enseñan eh, a trabajar y a ejercer una profesión que indudablemente los va a conducir a las grandes empresas, que son empresas bastante demoníacas, muchas veces de los mismos judíos, como es el grupo Bilderberg, ya sea la industria de la comida artificial o comida fast food o los medicamentos en exceso, la industria médica y los cosméticos, y obviamente después pues la industria incluso automotriz, como es pues la Ford Company o el grupo Cummins de los tractocamiones, y los cosméticos, pues que ya sabemos que pertenecen a esos grupos de judíos, que también tienen elementos inmundos y muchas veces sangres de animales y grasas animales o incluso humanas, principalmente de niños robados, por increíble que esto parezca. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿dónde terminan tantos miles y miles y miles de niños cada año desaparecidos en todo el mundo? No nada más aquí en México. ¿Y dónde terminan tantos miles y miles y miles de migrantes que van desde el sur de Chile hasta Estados Unidos, ¿sí? De toda Latinoamérica? ¿Dónde terminan en Estados Unidos? Ahora hay que analizar por qué en Estados Unidos siempre las mujeres procuran las hamburguesas, que es carne molida, y los hot dogs, ¿verdad? Que pueden mezclar ahí cualquier cosa, pueden ser gatos, perros, víboras, ratas, humanos incluso, caballos, reptiles, eh, lo que viene siendo los animales del mar o de las aguas que no tienen aleta y escama,
como el cangrejo, los ostiones, los pulpos, ¿sí? Recordemos que del agua solamente Dios nos dice que podemos comer lo que tenga aleta y escama, como el pescado y el camarón. El resto no lo podemos comer, ¿sí? Hay países que se comen todo, de la fauna o de los animales, e incluso pueden llegar al canibalismo, y es muy usado también el canibalismo hasta ahorita. Tenemos que tener cuidado, los que somos cristianos, y obedecer todavía las leyes de Moisés o los mandamientos de Dios dados a Moisés, de la comida y del sexo, ¿no? También recordemos que del aire nos dice Levítico que solamente podemos comer las aves que no sean de rapiña o que coman carne, sino solamente las aves que comen plantas o gusanitos, ¿no? Como es el pollo y algunas otras especies que no son de rapiña, como las águilas o los buitres, incluso los murciélagos, ¿no? Que beben la sangre de los animales. Todo eso es muy útil, yo se lo recomiendo como un cristiano. Es mucho mejor si ustedes obedecen las leyes que nos dejó escritas Moisés, pero tengan cuidado de no aplicar la pena capital, porque obviamente mucha gente está en la ignorancia, entonces come todas estas cosas, peca, va con las mujeres, peca de prostitución, de adulterio, de sodomía, incluso llegan al homosexualismo, a los incestos, algunos otros empiezan a tener sexo con animales o con niños, porque también nos advierte el Levítico la prostitución infantil como un acto para alabar demonios, aparte del sacrificio de los niños, a los demonios, precisamente nos dice el Levítico. Entonces, prácticamente si no tenemos cuidado con todo eso, pues estamos alabando a los demonios, obviamente, y estamos practicando muchas clases de magia o de brujería, incluyendo pues lo que viene siendo el vudú o lo que viene siendo eh, los actos paganos que conocemos dentro de la misma Iglesia Católica, ¿sí? Por eso Jesús invitó ciertamente eh, a los hijos de Abraham, eh, a los, eh, a los paganos a seguirlo, y a la casa de su padre, como decía Jesús, o al cielo, pero dejando todas esas costumbres paganas, obviamente, ¿sí? Y todos esos pecados, ¿sí? Por eso cuando perdonaba a la adúltera y a la prostituta, o al ladrón, o al asesino, cuando estuvo crucificado, se los dijo muchas veces, eh, quedas perdonado, pero no vuelvas a pecar, no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Es obvio que Jesús obedecía los mandamientos del Torá o del Levítico, pero la diferencia con Jesús fue que él no mataba a los pecadores, porque él sabía que no era perfecto nadie, ¿no? Y el arte de Jesús fue saber guiar a la gente eh, a una vida santa sin matar a un pecador, porque pues como él dijo entonces, ¿cuál es tu galardón? ¿Y cuál es la diferencia, no? Si estás haciendo lo mismo, ¿sí? Es importante entender ese concepto del cristianismo de Jesús, que nos dejó con su ejemplo, y yo personalmente lo recomiendo que lo sigamos para no caer en la misma trampa del pecado y del asesinato, principalmente de pecadores, ¿sí? Eso, ojalá que lo analicen y lo entiendan, cuál es la diferencia con el cristianismo verdadero y cuál es la diferencia con el catolicismo y cuál es la diferencia con el judaísmo y también con el islamismo,
¿no? O con los hinduistas o budistas o abramistas, en fin, una serie enorme de religiones que hay en el mundo desde tiempos antiguos. Entonces, ojalá que esto les sirva y hay otros puntos que me gustaría también eh, mencionar con ustedes, compartirlos, eh, que he observado. Muchas personas al parecer están manipuladas como máquinas, ya se los he comentado, por la neurociencia o el HARP, e incluso parece que son todavía los mismos, porque hablan parecido y actúan parecido, dado a que graban primero durante años todo su comportamiento y su manera de hablar y de expresarse, y con el electromagnetismo, con frecuencias del HARP, ahorita le dicen la neurociencia, después asfixian a la persona, le sacan el espíritu o le destruyen el espíritu y dicen que es vudú, y no es vudú solamente, sino también hay eh, empresas y científicos muy poderosos y muy grandes que le pagan al HARP para hacer ese tipo de trabajos, que no nada más es el hecho de ir con un brujo o con una bruja, que por cierto también está prohibido en el Levítico o en el Torá, ir por una bruja o un brujo, ¿no? Eh, entonces en el Torá o en el Levítico nos dicen no harás uso de agüeros o de amuletos, o no irás con adivinos, ¿sí? Y no harás caso de adivinos o brujos o brujas, ¿no? Por los mismos motivos. Recordemos eh, que todo eso también les pasó a los mismos profetas desde los tiempos de David, especialmente con los hijos de David, ¿sí? Que empezaron a irse también a a los actos pecaminosos de los incestos por tantos hijos que tuvo David, que eran medios hermanos, obviamente, y tantas mujeres, y también los problemas que tuvo el mismo David con el primer rey de Israel, eh, para tener después muchos problemas por haber ido con la famosa bruja de Nimrod, ¿sí? A consultar, porque allá había muerto el profeta Samuel, ¿sí? Entonces el primer rey de Israel tenía que ir con Samuel normalmente a consultar qué le decía Dios para guiar al pueblo y defenderlo de las tribus que nos dice el Antiguo Testamento, con los jebuseos, amorreos y cananeos principalmente. Pero al morir ese profeta Samuel, se quedó solo ese rey y obviamente le entró una desesperación por volver a contactar con el espíritu de ese profeta que ya había muerto por medio de una bruja, tontamente. Y nos dice la Biblia que él murió a los pocos días después de ir a haber ido con la bruja a consultar el espíritu de Samuel, que ya había muerto, ¿no? Para pedirle consejo de Dios, y dice la Biblia que le contestó el espíritu de Samuel y le dijo que ella no podía hacer nada, porque si Dios le había quitado el reino, eh, él estaba pronto a perderlo y a ser ejecutado también en la guerra, ¿sí? Defendiendo al pueblo de Israel. Por eso es importante que ustedes no vayan con brujos y adivinos, ni vayan con las brujas, y hagan caso de agüeros o de hechiceros, como nos dice el Levítico, ¿no? Es muy importante también ese punto. Aparte de los alimentos inmundos, las mezclas de sangre, las mezclas de materia fecal, las mezclas de semen en la comida, siempre también las riquezas para mantenerlas, obviamente, tienen un costo,
esas riquezas y esa vida llena de lujos que muchos tienen, ¿no? Tienen que ir a explotar a mucha gente, a matar a mucha gente, a echarles mentiras a mucha gente, a robarle a mucha gente, a explotar a mucha gente, incluso sin espíritu como máquinas, ahorita por la neurociencia y el hard. Y además tienen que estar haciendo uso de brujos y de brujas. Y obviamente cuando se hace un análisis de la vida, en mi opinión, no vale la pena la riqueza, ¿no? Porque no nos vamos a llevar eh, nada material del mundo. Tenemos nada más eh, pocos años realmente en el mundo y después los que creemos en el más allá vamos a trascender a un plano eh, divino y el alma tiene que estar lo más limpia que se pueda para alcanzar ese cielo o ese mundo espiritual de luz que algunos somos testigos y, y hemos visto al Mesías o hemos visto el Espíritu de Dios o hemos escuchado la voz de Dios. Eh, es totalmente ilógico llenarnos de tesoros, como decía Jesús, en la tierra, porque se pudren, ¿sí? En cambio, los que acumulan tesoros en el cielo se, se salvan, ¿sí? Porque no le dan importancia al mundo material, al mundo de los lujos, al mundo de acumularnos de riquezas y de mujeres y de placeres carnales y el sexo todos los días y de todas formas y maneras posibles, a incluso hacer orgías y todo ese tipo de eventos. Eh, eso obviamente nos aleja del mundo espiritual de luz, de estar limpios, ¿sí? Por eso es más importante perdonar todo y pasar por este mundo, pasarlo sin lujos y sin tantos placeres ni carnales, ¿sí? Es mejor estar en abstenencia por años, tal vez tener sexo algunas veces con alguna mujer que amamos para tener una familia y formar un hogar o tener un hijo, pero si las cosas no funcionan, como muchas veces pasa en esta época con una pareja, para formar un hogar, una relación seria y formal, llena de respeto, de valores, de mandamientos, eh, no podemos estar todos los días cambie y cambie y cambie y cambie y cambie de pareja y de mujer, porque al cabo de los años, pues también nos llenamos de pecados de esa misma manera, ¿sí? Por eso yo le recomiendo mejor estar, si es posible, años en abstenencia y solamente tener una sexualidad normal, que es hombre con mujer, vaginal, y solamente para tener hijos, ¿no? Como Dios nos manda desde el jardín del Edén, para los que creen en la historia del jardín del Edén. Yo personalmente calculo que el jardín del Edén eh, puede situarse por ahí de hace unos 15.000 años, obviamente unos 5 o 10 generaciones antes de Noé. Recordemos que cada generación era de 100 años, de 1000 años, perdón, cada persona. Y si hacemos cuentas, pues son unos 8.000 o 10.000 años de la glaciación hacia atrás, más otros 5 o 10.000 años hacia atrás de la glaciación, nos da como resultado algunos 15 o 20.000 años, ¿no? Eso es para mí lo más creíble hasta donde yo he visto y he comprobado las cosas en la arqueología, en los museos, en la historia, visitando lugares, yendo a algunos exposiciones incluso estar viajando algunas veces para comprobar las cosas. Eh, Viendo la escritura, cómo se fue formando también desde culturas muy antiguas como los sumerios también, después los persas también. Entonces, no creo que existan eh, ciudades más antiguas
ni tampoco culturas más antiguas, ni dioses más antiguos o otros dioses, más que el gran Dios de Israel, o el gran Dios de los semitas, primero cuando se llamaron semitas, en el tiempo de José y antes de José. Recordemos que Noé tuvo un hijo que se llamó Sem, y de ahí viene la palabra semita, y después, después de la salida de Egipto se llamaron hebreos, hasta que entraron a la tierra prometida, que fue Israel, que se llamaron los judíos, ¿sí? Después del judaísmo vino el cristianismo por la separación con el evangelio de Jesús de perdonar pecadores y curarlos en vez de asesinarlos. Y después vinieron los musulmanes con Mahoma y su Corán, ¿verdad? Que también obviamente se toma en cuenta, pero no olvidando la base que fue el Torá de los judíos, ¿verdad? No podemos olvidarnos de ese gran libro, o los libros, como lo dice la palabra griega de ta Bible, que quiere decir los libros o la Biblia. Ta, los, Bible, los libros. Entonces, es muy importante que analicen la Biblia. Sigue siendo el mejor libro de toda la historia, el bestseller. No ha habido un libro más vendido que la Biblia. Analícenla, compréndanla. Sabemos que es larga, pero no dejen de leerla. No se, no se vayan de esta existencia, de este mundo. No se mueran sin haber leído la Biblia. Antes de dormirse, aunque sea 2 capítulos o 3 capítulos, léanla y pónganle un papelito donde se queden, y al otro día o al tercer día o a la siguiente semana agarren ese papelito, abran su Biblia y siguen y otros 2 o 3 capítulos hasta que la terminen, ¿sí? Es muy importante. Yo le di 2 leídas de principio a fin a la Biblia con esa técnica, y es pues el mejor libro eh, que yo he leído en toda mi Biblia, en toda mi vida, ¿sí? Si lo comparo con otros libros, pues obviamente hay una gran diferencia, ¿sí? Podemos citar libros muy buenos que también se pueden recomendar, pero ninguno como el libro de Dios, porque esa es la realidad. La Biblia no es cualquier libro, es el libro divino de Dios, ¿sí? Ahí uno se pone en contacto con Dios, especialmente cuando uno está solo, cuando uno vive solo y lee la Biblia a solas en su cuarto, y está uno analizando poco a poco, fragmento a fragmento, episodio por episodio y capítulo por capítulo. Uno empieza a sentir el contacto con ese ser supremo que nos empieza a quitar las vendas y los pecados de los ojos, ¿sí? Nos empieza a limpiar y nos empieza a quitar las dudas y las confusiones de la vida, ¿sí? Al menos esa fue mi experiencia, y ojalá que para ustedes sea también lo mismo. Eh, Hay otra cosa que también quería compartir con ustedes, es el hecho de que cuando sucede un asesinato, un suicidio, una enfermedad, un accidente en cualquier lugar, ya sea automotriz o en la aviación o en una construcción o en el trabajo, tengan cuidado porque muchas veces esas personas están manipulados, ¿sí? Y muchas veces incluso yo noto que ya no está el espíritu de esa persona en su cuerpo. Entonces, lo que yo les puedo recomendar es que siempre traten de tener en cuenta toda la magia que se pueda hacer ahorita con las técnicas modernas de la neurociencia o de las frecuencias HARP, e incluso manipular el clima y decir, mira, está lloviendo muchísimo porque Dios está enojado, o mira, está
cayendo rayos porque Dios me está hablando, o mira, está granizando porque Dios está más enojado, cuando en realidad no es otra cosa más que estar mandando frecuencias a la atmósfera para que se caliente y empiecen las tormentas con el HARP. ¿Sí? No caigan en esos engaños también. ¿Sí? Hay mucha gente que se vale de muchas mañas para hacerlos pecar a ustedes y decir, sí, yo lo vi, sí, ustedes lo vieron, pero no analizaron cómo funciona toda esa tecnología, ¿sí? O yo vi que pasó eso y eso y eso, pero ustedes no analizaron cómo esas personas ya ni siquiera tenían su espíritu en el cuerpo, ¿sí? Ya no existía su espíritu en ese cuerpo, ya eran zombies con neurociencia, ¿sí? Que ya ni el espíritu existía en esos cuerpos. ¿Sí? Entonces, hay muchos trucos que yo les puedo decir que existen de gente que se dedica a la maldad, ¿sí? Que se dedica a tratar de hacerlos pecar a ustedes con engaños. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo eso. ¿Sí? Los mismos arqueólogos muchas veces también no son tan confiables, igual que los médicos, muchos médicos malos y mañosos y mucha engaño, ¿no? Los arqueólogos muchas veces nos dan fechas de una cultura, de otra, y después nos dicen las fechas que supuestamente tenemos 200 o 300 mil años como humanos, como estamos ahorita, ya exactamente igual, que dejamos de ser primates, pero la realidad es que no hay muchos vestigios que lo comprueben, que tenemos 200 mil años exactamente igual, o incluso algunos llegan a decir un, un millón de años que tenemos, que dejamos de ser primates o Homo sapiens, ¿no? Que todavía no caminábamos erguidos totalmente. Entonces, los arqueólogos también hay que tener mucho cuidado con lo que dicen. No hay que confiarse del todo de los arqueólogos ni de los médicos, mucho menos de las brujas o, o los mismos industriales que están casi siempre corrompiendo a las autoridades y a los políticos, por muy grandes políticos que sean, ¿sí? Incluyendo políticos de Estados Unidos, de Europa o de Rusia. ¿Sí? Recuerden ustedes que la justicia en la tierra generalmente se compra desde tiempos bíblicos. El que tiene el dinero y el que tiene el poder, que antes eran los reyes, compraban obviamente la justicia en la tierra, pero no en el cielo. ¿Sí? Eso son cosas que hay que meditar y hay que analizar eh, cómo, cómo, cómo viene dándose todo desde la antigüedad. ¿Sí? Si nosotros volviéramos un poco al mundo antiguo, a tener lo más básico, lo más sencillo, entonces obviamente no tendríamos tantos problemas, no tendríamos tantos gastos económicos, no tendríamos que trabajar tanto, mucho menos ser explotados para enriquecer a una bola de asesinos y de satánicos locos que no saben qué hacer con tanto dinero y además mentirosos que resultan ser satanistas, muchos de ellos, como el ya famoso grupo Bilderberg o el Skull and Bones, que no es otra cosa más que las universidades de prestigio de Europa y de Estados Unidos, donde están ahí ya desde que están en la universidad haciendo ritos satánicos o paganos para los demonios, los mismos estudiantes de esas universidades, Yale, Pensilvania, Harvard, etcétera, etcétera, así que los ponen también a tener sexo pecaminoso como las orgías, el lesbianismo, el homosexualismo, los incestos, la pornografía, la prostitución y a cambio de eso darles un buen lugar en la política o en alguna empresa para ganar mucho dinero debido a la explotación de las masas en el mundo. ¿Sí? Esa es la secta del Skull and Bones, que muchos sabemos que incluso los Clinton, los Bush, los Obama, estuvieron dentro de esas sectas y muchos integrantes incluso de
los servicios de inteligencia o la CIA en Estados Unidos, que también tomaron mucho del KGB en Rusia, ¿sí? Incluyendo el HARP y los zombies humanos y muchas técnicas espiritistas, de mentalistas y de las mujeres muy bellas y toda su hechicería o toda su brujería en la comida, en el sexo, en los cosméticos y también en la ropa sexy y en los rituales de la idolatría, ¿no? Eh, Eso también se debe de hablar claramente para proteger a muchos jóvenes que salen de una universidad o de una preparatoria y piensan que en esas empresas todo es una maravilla, donde hay de todo y hay muchos lujos y hay mucho dinero, pero después lo que no saben es el costo que va a tener eso en sus propios espíritus o en sus propias almas que se van a condenar a los infiernos, ¿sí? Eso es un truco que tienen que también proteger a los jóvenes de esos grandes industriales satanistas que producen mucha comida chatarra, muy nociva, lleno de animales inmundos y lleno de incluso de carne y de sangre humana mezclada para alabar a los demonios y lo tienen ellos que vender y del otro lado están otros en la industria médica también fabricando medicamentos dudosos o tóxicos, mortales, también muchas veces con mezclas de drogas y de animales inmundos, ¿sí? O de humanos también, como en el caso de las cremas o los perfumes o algunos cosméticos, ¿sí? Algunos medicamentos también, ¿sí? Se han encontrado restos humanos en ellos, como hacía Hitler, por ejemplo, en el nazismo, en los campos de concentración. De hecho, se dice que el holocausto fue creado precisamente para eso, para hacer brujería o magia negra. ¿Cómo? Con los millones de individuos judíos y cristianos y también algunos otros que fueron exterminados en campos de concentración sin ninguna piedad de nada y torturados hasta destruirlos por completo, ¿sí? Los niños ser operados y quitarles los miembros de las piernas y los brazos y sin anestesia, ¿sí? Torturas asquerosas que se hicieron en el holocausto nazi, con judíos principalmente y con también con los cristianos, con muchos cristianos y también también algunos miembros de los países que fueron atacados por la Alemania nazi, ¿sí? Eh, entonces, hay que analizar la historia, cómo viene funcionando la brujería desde los tiempos eh, bíblicos y cómo se siguen repitiendo una y otra vez lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cuándo va a cambiar esto? Hasta que la gente o la mayoría de la gente entienda cómo funciona y deje de pagar y comprar y de comer todas esas cosas y todos esos productos, ¿sí? Incluso en los artículos de limpieza se han encontrado también algunas mezclas también de feromonas o de sangres eh, o de restos humanos y nosotros lo compramos, lo usamos en nuestro hogar para hacer labores de limpieza y no nos damos cuenta que estamos también consumiendo los productos y pecando sin querer, ¿sí? Eso también se lo recomiendo que tengan mucho cuidado con eso y es muy fácil de la misma forma que les recomiendo yo de la comida, cómo no pecar, eh, es lo mismo con los cosméticos y con los artículos de limpieza, ¿sí? O con los medicamentos.
siempre no consuman, procuren no consumir y no comprar y no comer o no usar los productos oscuros que puedan tener sangres mezcladas, ¿sí? Y también los productos que puedan tener materia fecal mezclada. Entonces, si ustedes consumen, por ejemplo, un shampoo que es color verde, por ejemplo, que es herbal, ¿sí? Porque es color verde, lo más probable es que esté libre o mucho más libre de mezclas inmundas o sangres o materia fecal, ¿sí? Es obvio. Entonces, traten de seguir ese consejo también y lo pueden ustedes comprobar o lo pueden ustedes probar, hagan la prueba ustedes en su vida y verán que es mucho mejor, se siente la persona mucho mejor y pueden ustedes dormir más tranquilos, sin tantos espíritus negativos y demonios a su alrededor todos los días y sin tanto sexo, sin tantos pecados sexuales, sin tanto enfermedades también, y sin tanta idolatría, y sin tantos cargos de conciencia. De hecho, si ustedes se ponen a analizar, un sacerdote que recomiende todo esto, prácticamente no va a tener necesidad ni siquiera de hacer exorcismos, ¿sí? Porque obviamente si la persona no consume cosas que puedan tener sangre o alimentos inmundos, animales inmundos, materia fecal o mezclas de cosas inmundas, y no utiliza cosméticos y no tiene mucho sexo o prácticamente no tiene vida sexual más que para tener a sus hijos, ¿sí? Recordemos que la fornicación también nos la advierte en el Levítico, dice claramente, no fornicarás, la palabra de Dios, ¿sí? Que no exista hombre fornicador entre ustedes, nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Eh, entonces, esa persona, si no consume esas cosas, y también aparte no consume un exceso de medicamentos dudosos, ni tampoco los artículos de limpieza dudosas con mezclas inmundas o con sangres, pues obviamente no va a estar endemoniado, ¿sí? No van a necesitar de estar haciendo ritos de exorcismo, ¿sí? Y además si le explicamos lo que es el HARP y lo que son las frecuencias, o la manipulación con las frecuencias, para estar manipulando el habla, incluso como la neurolingüística y los movimientos, o las acciones, o los sueños, o los pensamientos, o los deseos de cada persona, porque todo eso es posible, está demostrado que es posible manipular en el cerebro actualmente con la tecnología y la neurociencia y el HARP, las frecuencias HARP. Entonces no, esa persona no va a necesitar prácticamente ni siquiera de un rito de un exorcista, ¿sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y entender que la Iglesia Católica tiene muchos secretos y si quisieran realmente ayudar como Jesús ayudaba, pues aclararía todos estos puntos que yo les estoy comunicando a ustedes como un amigo y como un cristiano honesto, ¿sí? Sin necesidad y sin el fin de hacerme millonario o tener yo poder, ¿verdad? O tener yo fama, ¿sí? Simplemente de manera cristiana, como Jesús lo hacía, de manera humilde, de manera pobre, de manera sencilla, ¿sí? Es muy diferente el cristianismo al catolicismo y obviamente al judaísmo y al islamismo o budismo o hinduismo o abramismo o cualquier otra religión, ¿no? Yo por eso les invito al cristianismo abiertamente,
sin necesidad de una secta de cristianos, sino simplemente llevarles el mensaje a ustedes como lo hacía Jesús, como un amigo, ¿sí? Como un amigo honesto y como un cristiano verdadero. Es básicamente de las cosas que más les quería yo compartir. Hay otros puntos que ahorita se me van y después poco a poco se los iré comentando. Por ejemplo, los cuidados que hay que tener cuando utilizamos las máquinas y las cosas que no son de Dios, que no vienen de Dios, como los autos, los aviones, los trenes, las empresas de comida chatarra y la contaminación, los productos químicos ya fabricados en la industria, que son muy nocivos, como los radiactivos. Todo eso, obviamente, lo mejor es abstenernos de ellos, no usarlos, ¿sí? Y si los llegamos a usar, tener muchas precauciones, ¿sí? No es lo mismo subirse a un auto y conducirlo, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora que a 280 kilómetros por hora, obviamente, ¿verdad? Porque ningún auto va a aguantar un accidente después de 80 o 100 kilómetros por hora, eso es obvio. Aunque le pongan airbags o bolsas de aire, cinturones de seguridad, una serie de elementos de seguridad como refuerzos y incluso barras de protección, etcétera, etcétera. Todo eso no va a servir a más de 80 o 100 kilómetros por hora, ningún auto, ¿sí? Entonces, traten si tienen que utilizar cosas que Dios no ha hecho, como las bicicletas, motocicletas, autos, aviones, trenes, helicópteros, barcos, la comida chatarra misma, los medicamentos, tomen sus precauciones, ¿sí? Los mismos químicos en la industria, como pues, los químicos que se utilizan en la misma industria automotriz, que son radiactivos muchas veces, como el cromo, como el níquel, como todos los cromatos en general, incluso el cianuro, cianuros pues de muchos elementos, cianuro de potasio, los cianuros de sodio, todos esos sales de níquel, los sales de cromo, todos esos desengrases, abrillantadores, para todos los recubrimientos metálicos anodizados, galvanizados, niquelados, cromados, zincados, todos esos elementos requieren de mucha vigilancia y muchos cuidados, con protecciones con una mascarilla, con lentes, con los guantes, con la ropa, con botas, y tener mucho cuidado de no ingerir nada cerca, ¿sí? Y no arrojar los desechos a los ríos, a los mares, a las lagunas, ¿sí? Porque todo eso después se alimentan de ahí los mismos animales que consume el humano, como las vacas, los peces, los pollos, eh, el cerdo, los que comen el cerdo, etcétera, ¿no? Es estarnos intoxicando nosotros mismos. Ahorita también tenemos los transgénicos, que tenemos que estudiarlos también, cómo están manipulando la química desde la semilla en el campo de todos los cultivos, y en qué nos está afectando, en qué nos puede afectar también, ¿no? Ahí también hay que tener mucho cuidado con esos químicos y esos transgénicos que están manipulando ya las semillas del campo y los frutos, ¿sí? Por ahí en internet encontramos muchos comentarios al respecto, pero la realidad es que pocos actúan y pocos dejan de consumir ese tipo de productos. Eh, yo les vuelvo a recomendar consumir solamente y básicamente el pollo, el pescado, con frutas y verduras, y solamente freírlo con frutas solamente, ¿sí? Como la naranja, que es un dulce o es
un azúcar natural, ¿sí? O el durazno, o la papaya, o las sandías, o la misma piña, eh, el mango, toda esa fruta tiene sus propias azúcares naturales, no necesitamos de más dulces, ¿sí? Y de más azúcar artificial. Eh, no se necesita. Ustedes pueden cocinar y pueden comer todo eso sin tanto riesgo, ¿sí? De estar comprando chocolates, golosinas, dulces, caramelos, refrescos o sodas. eh, Todo eso obviamente tiene mucho más mezclas que pueden tener animales inmundos o incluso sangres o materia fecal mezcladas, o químicos muy negativos, mortales, eh, que realmente nos están acabando, aparte de alimentar a la industria del plástico para fabricar los empaques de cada artículo, cada cosmético, cada empaque de comida chatarra o de comida industrializada, cada bolsa de plástico y cada medicamento necesita un empaque de plástico y estamos contaminando cada vez el mundo más y más y más. La prueba está en que nos estamos acabando todos los días más y más y más. En los últimos 50 años ha sido muy fuerte el daño al planeta debido a tantos y tantos y tantos artículos de todo lo que ya hemos comentado que en realidad no son tan necesarios si ustedes lo analizan. Basta con tener una alimentación sana, tener un consumo muy básico de nuestras cosas, pues lo que ustedes ya saben que es los alimentos que estamos ahorita nombrando, como el pollo, el pescado, la fruta, la verdura, el arroz, los lácteos hervidos, el pan, las tortillas o las harinas y un poco de ropa sencilla, unos muebles, aunque no sean de piel genuina, que sean de plástico o que sean de hilo, ¿sí? De tela, eh, es mucho más sano tener ese tipo de consumo que estar compre y compre comida chatarra, después los medicamentos, los cosméticos y también estar yendo a los bancos a pedir dinero cuando sabemos que los banqueros también pues no son tan honestos en realidad porque roban mucho dinero con los intereses y con algunos depósitos que se desaparecen por total, completamente, ¿sí? Yo he sido testigo de los robos en mis cuentas de banco. Obviamente nunca me quisieron regresar nada y después hay que ir con los abogados a pagarle al abogado y te sale más caro el abogado y el chiste es sacar dinero de las masas humanas que somos pues la mayoría, 7.000 millones de humanos y los industriales que son la minoría, unos cuantos miles en el mundo que tienen a los demás como esclavos, ¿sí? Como consumidores en potencia y que nunca han querido compartir sus riquezas, como Jesús nos dijo, ayudar al prójimo como a ti mismo, y nunca han querido soltar el poder, tampoco del mundo, ¿no? Es muy diferente el, el actuar de un socialista cristiano o un cristiano ortodoxo a un capitalista, aunque sea católico o de cualquier religión, ¿no? Es muy diferente. Por eso siempre los problemas entre socialistas y capitalistas o lo que era la Unión Soviética y los Estados Unidos o Europa y el mundo occidental principalmente, ¿sí? Por eso los conflictos siempre contra Estados Unidos, principalmente los actos terroristas y los grandes monopolios de Estados Unidos para hacer su imperio en todo el mundo poco a poco y, y paso por paso, estratégicamente, hasta lograr tener a toda la gente esclavizada en sus propias empresas y las ganancias en unas cuantas familias increíblemente judías.
como los Rothschild, Rockefeller, los Whitney, eh, los, 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 eh, los Sachs, y algunas otras más que ahorita no pasan por mi mente. Eh, Increíblemente son familias también judías que hacen todo lo contrario a lo que su Dios les indica o les prohíbe, ¿sí? Y ellos mismos, esos judíos, hacen un negocio enorme también con los árabes y con los musulmanes de Dubái, por ejemplo, que son grandes petroleros y viven como reyes, e incluso pintan sus autos con oro y con diamantes, con zafiros, con rubíes, y tienen un harén de mujeres y tienen barcos completos llenos de lujos, o yates, hoteles como un palacio, y también aviones pues con jacuzzi y con todos los comedores de lujo y con todas las recámaras de lujo, incluso en oro, y con las piedras preciosas, ¿no? Ahí creo que tenemos que reconocer otra vez a Jesús, que fue el más sencillo y el más obediente de todos los que hemos conocido hasta hoy en día, ¿sí? Fue por eso para muchos el verdadero Mesías, aunque lo negaron, pues la gente obviamente que no les convino por cuestiones económicas. La prueba está que Jesús se condenó a sí mismo cuando los echó a todos los que estaban comerciando en el templo, el segundo templo, reedificado por Herodes el Grande y administrado por Herodes Antipas, el hijo, y también por los judíos y por Roma, ¿no? Jesús agarró un látigo y los echó a todos para que dejaran de hacer negocio en la casa de su padre, como él dijo, y ese fue la gota que derramó el vaso, como dicen vulgarmente, y fue la causa verdadera para mí, para la ejecución de Jesús, el dinero, ¿sí? Jesús era muy sencillo, muchas otras personas, incluyendo otros judíos que no lo eran y no eran honestos como Jesús, y por eso se lo llevaron a Jesús, lo crucificaron y lo juzgaron de todo. Dijeron que era un brujo por hacer curaciones y hacer levantar muertos y quitar pecados a los leprosos que estaban siendo castigados por Yahvé o por Jehová por sus pecados. Jesús pasaba y los curaba solamente con levantar la mano. A los endemoniados les sacaba los demonios solamente con levantar una mano. Y incluso llegó a hacer levantamientos de los muertos, como nos dice los evangelios, a una niña y a Lázaro, y solamente pidiendo por ellos al Padre, como nos enseñó como la oración que nos enseñó Jesús con el Padre Nuestro, pidiendo por ellos: Padre, cúralo, Padre, perdónalo, Padre, ayúdalo, Padre, perdónalo. Y solamente con su voz y ese pedimento al Padre, que es Dios, o que es el Dios de Jesús, o nuestro Dios, él hacía esos milagros, y por eso a Jesús se le acusó de ser un brujo, eh, un maniático religioso o un fanático religioso. Se le acusó incluso de trabajar con demonios y que por eso podía sacar demonios. Se le acusó también de ser en algunos momentos homosexual por no tener mujer, pedófilo también porque le encantaban los niños, pero no de manera sexual, sino de manera paternal, y se le acusó también de mentiroso, se le acusó después de blasfemo por decirse hijo de Dios o decirse el Mesías, y también se le acusó por haber hecho milagros el séptimo día, el domingo,
¿sí? Y se le acusó por perdonar adúlteras, a prostitutas, se le acusó también por eso, se le acusó por perdonar ladrones y asesinos, ¿sí? Darles el perdón para que no fueran al infierno sus almas, ¿sí? Y por